Ya. Pasamos, amados hermanos, bienvenidos al culto de la tarde. Hermanos, al igual les doy la bienvenida a todos los que nos están viendo por la transmisión. Vamos a dedicarle a nuestro Señor unos cánticos el día de hoy, pero antes de hacer eso, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estés en los cielos, gracias por este bendecido día, Padre. Gracias por traernos con bien durante el día de hoy. Estamos listos para honrarte y glorificar tu nombre. Todo es para ti, Padre. Ayúdanos a poder entender tu palabra el día de hoy y que nos ayude a moldearnos aún más. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro primer canto se titula El Señor es mi Rey.
porque nuestro Dios es incomparable.
incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Amén. Amén. Le voy a dar la palabra a nuestro hermano Mate, que nos va a dirigir en esta tarde. Amén. Aguas, Pasa a ustedes, mis hermanos. aguas. Qué gran privilegio, qué gran gusto, qué gran día para llenarnos de la palabra de nuestro Dios. Un día maravilloso, un día en el que tenemos que estar gozosos. Hagan de cuenta que vinieron a su restaurante favorito a alimentarse. Y hoy vamos a tener un buffet, mis hermanos, para todos ustedes. Como todas las prédicas que hemos estado compartiendo, seguimos esa línea. Y ahorita voy a orar para que tomemos cada quien nuestro lugar y podamos disfrutar de este gran buffet. Vamos a orar, mis hermanos. Maravilloso Padre que estás en gloria, la honra y la gloria es para ti. Te damos las gracias porque nos has permitido a mis hermanos y a mí estar reunidos hoy en este mismo lugar, adorando y glorificando tu nombre, escuchando el canto, escuchando el escuchar a mis hermanos decir, solo tú eres santo. Padre, te damos las gracias porque es verdad, solo tú eres santo, Padre. Y te damos la honra y la gloria y te decimos gracias por este día. Gracias por este sábado. Gracias por este momento de comunión con mis hermanos. Padre, te damos las gracias. Te pido que uses esta voz, uses esta boca, Espíritu Santo, que seas tú transmitiendo a través de mi Padre. Te damos las gracias, la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Gracias, jóvenes. Qué gran gusto estar con ustedes. Qué gran gusto es el poderlos ver. Decía mi hermano Miguel en la mañana, el poder estar saludando a todos y cada uno de nuestros hermanos. Y de verdad que seguimos con el plan trazado desde antes para poder traer el mensaje tras mensaje que nos han ido edificando. Mi hermano hablaba la semana pasada de situación muy común. Sucede muy a menudo entre las familias. Y la semana pasada, ¿se recuerdan de qué se trató? Se trató de situaciones de dos hermanos. Y a medida que pasa el tiempo, las prédicas se van haciendo más profundas, más fuertes, más siguen avanzando. Y ahora el que yo les traigo no es un problema entre dos hermanos. Es un problema donde están involucrados una docena de hermanos, 102. El mensaje era fuerte, el problema era, la situación era grave. Imagínense el 2. El texto base lo voy a resumir porque quiero enfocarme en el alimento principal. La lectura tiene grandes cosas que nos van a enseñar. Mis hermanos, estamos en el mejor momento para empezar, para continuar, más bien, lo voy a poner así, para continuar aprendiendo, para continuar creciendo en la palabra de Dios. Y voy a resumir la historia que les voy a contar. Por supuesto que está en la Biblia. Y es impresionante. La mayoría de ustedes ha escuchado la historia de José, ¿sí o no? Amén.
Bueno, voy a resumir el verso 40, el capítulo 44 de Génesis. Les invito a que anoten los versos y cuando lleguen a casa los estudien y los estudien a fondo. Decía mi hermano Miguel, no podemos ir más allá si no profundizamos en lo que es la palabra de Dios. Queremos profundizar, queremos aprender, queremos ir más allá. Profundicemos en la palabra. Si ustedes están en Génesis 44, el encabezado de mi Biblia dice la copa de José, y todos sabemos lo que es la copa de José. Todos hemos escuchado que en ningún momento José se vengó de sus hermanos, pero sí los hizo sudar. Bueno, yo estoy sudando pero a José hizo sudar a sus hermanos con todas las preguntas que les hacía, con todo lo que él decía o hacía. Y en esta, la copa de José en la que él tomaba su vino, lo pusieron en el costal de su hermano menor, en el costal de Benjamín, con un plan bien elaborado por José, que era, como les dije, hacer a sus hermanos sudar un poco. Entonces, cuando el criado, el sirviente de José va y los confronta, dice, jamás hagamos tal cosa. Nosotros no podemos estar haciendo eso. En el principio, el plan de José era que sus hermanos, más bien era ver la reacción de sus hermanos en cada situación que José les iba a estar presentando. Porque se van a dar cuenta que no fue una, fueron varias las situaciones. Entonces, empezó a ver a Rubén, empezó a ver a Judá, empezó a ver a todos y cada uno de sus hermanos cuando él puso esa copa, o mandó poner esa copa en el costal de su hermano menor, hijo de la misma mamá. Entonces nos enseña la palabra que este hombre los hizo pensar cómo estaban. Si ustedes recuerdan, si van un poquito más atrás, recuerdan el tiempo que pasó entre la venta de José y el estar en este punto, pasaron varios años. Entonces todos habían cambiado, incluyendo a José. Entonces una de las cosas que el hermano, el José hizo para con sus hermanos es ponerlos a pensar. Ponerlos a pensar y pensar seriamente. Porque ellos recordaban a José, recordaban la maldad que habían hecho y por eso José los estaba tratando de ese modo. Al decirle a su mayordomo que fuera y pusiera esa copa, era ponerlos contra la espada y la pared, para venir a hablar con ellos y seguirles diciendo, ustedes son espías, ustedes son esto, ustedes son lo otro. Entonces, ese fue el primer paso que José hizo en ese verso, en el primer capítulo. Entonces, ahora yo pregunto, voy a ir un poco más atrás, o mucho más atrás. Algunas veces ¿te has sentido traicionado o traicionada? ¿No? Algunas veces nos hemos sentido traicionados y nos quejamos y brincamos. Pero ¿qué tal cuando hemos traicionado? O sea, tomemos en cuenta todo esto, porque eso nos va a dar más luz, nos va a arrojar más luz de cómo se sentía José al confrontar a sus hermanos. Y vamos a hacer un poco de historia con eso. No se siente lo mismo el traicionar que ser traicionado, ¿correcto? Cuando nos traicionan, nos sentimos fatal porque nos fallaron. Pero cuando traicionamos, digo, no, pues es que yo estoy bien, yo no sé qué tiempo. O sea, todo eso, tómenlo en cuenta porque al final nos va a hacer reflexionar de todo esto que vivió José. Y a veces vemos mal el traicionar, puede ser, y no es que sea lo mejor, pero la traición, mis hermanos, ¿qué es para ti la traición? Para mí la traición es la oportunidad de pedir perdón y perdonar.
El poder estar en una de estas dos situaciones nos da la oportunidad de pedir perdón o de perdonar. Y aquí empieza todo. Y el título que se le puso a esta enseñanza es la reconciliación, perdón y reconciliación en la familia. ¿Cuántas historias podemos sacar de la Biblia? Muchísimas. Y esa que les voy a relatar es la historia de José, como se los había dicho. José y su familia, especialmente sus hermanos mayores. La historia es larga y lo quiero hacer pequeño, pero quiero tocar puntos muy importantes. Y la manera más clara, para que nos quede claro, la manera más puntual para que nos quede claro a todos. Y no nos quede ninguna duda. Punto número 1. Hago una pregunta. ¿Por qué odiaban a José sus propios hermanos? Están preguntando a José. Ustedes lo han leído, mis hermanos. Ustedes saben. Tienen la respuesta. Ustedes tienen la respuesta de por qué. O por lo menos, en su criterio, el por qué odiaban a José y sus hermanos. Es el punto número 1. Y la Biblia nos dice en Génesis 37, si me quieren acompañar ahí. Bueno, no si me quieren acompañar ahí, acompáñenme ahí. Si lo tienen, díganme amén. Y voy a leer desde del 1 al 5. Y dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José su padre la mala fama de ellos. Y amaba a José, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Te recuerdan la pregunta al principio? ¿Es esto suficiente para odiar a un hombre, a una persona? Qué triste, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y dice que él le informaba a su padre de todo. Ahora yo digo, ¿era chismoso José? ¿O era respetuoso y recibía órdenes y él las cumplía? Obedecía a su padre. O sea, tenemos una perspectiva diferente. Yo pudiera decir, no, pues era un chismosote. Pero otros pueden decir, no, era obediente a su padre y venía y le decía a su padre todo lo que sus hermanos hacían. Que no tenían buena fama los hermanos. Eran 10 hermanos juntos. Y yo creo que ninguno de nosotros vamos a pasar por lo que pasó José. Ninguno tenemos 10 hermanos, así. 11 hermanos. 11 hermanos, ¿sí? Wow. Entonces, sabemos que los hermanos de José eran de hijos de otra mujer. No era la misma mamá. ¿Puede ser eso una razón para odiar a un hermano? A mí no me gusta la palabra medios hermanos, porque yo no creo que José y sus hermanos hayan sido medios hermanos, son hermanos. Si nosotros en la congregación los llamamos hermanos, entonces ¿por qué hijos de una misma mamá o un mismo papá no pueden ser hermanos en lugar de medios hermanos? Eso es mi pensamiento. O sea, yo sé que cada quien tiene una forma diferente de ver las cosas. Pero hay otra cosa, en el verso 3 dice que amaba a Israel más a José que a ningún otro.
Y eso, o sea, por eso les dije, es una enseñanza que nos va a servir mucho cuando la ponemos en práctica. Porque esa es una enseñanza. El no ser tan, bueno, el no demostrarle que amas más a alguien, a uno que a otro. Y hablamos también de que si yo tuviera hijas, no pudiera amar igual a mi hijo que a mi hija. Eso es claro. Pero cuando son puros hijos o puras hijas, se nota la diferencia. Se nota la diferencia cuando el padre le regala ¿qué pudiera ser? Un traje de colores, por decirlo de alguna manera, en ese tiempo. Entonces los hermanos dicen que lo odiaban aún más. Y la razón por la que lo amaba más, dice que porque lo tuvo en su vejez. Entonces nosotros no vamos a tener ningún problema con eso. Todos los tuvimos jóvenes. O sea, no debería de haber una razón para querer más a uno que a otro. ¿Correcto? Entonces, dice también que los hermanos no le podían hablar pacíficamente. Es más, no lo podían ni ver. Mucho menos hablarle. No le podían hablar pacíficamente. O sea, no se pueden repetir las palabras que ellos pudieron haber dicho, porque no eran cordiales, no le podían hablar pacíficamente. Dejémoslo ahí. ¿Ok? Entonces, vuelvo a preguntar. No es lo mismo un problema entre dos hermanos que entre 12 hermanos. El problema es más grande, más serio, pero curiosamente viene de la misma familia. ¿Correcto? ¿Se recuerdan de la semana pasada, verdad? Bueno. O sea, Jacob involucrado. Entonces, hagan sus propias conjeturas. ¿Por qué odiaban tanto los hermanos de José a José? ¿Ok? El punto número 2, si quiero tocar. El número 1 nos explica, nos da algunas pistas, salud. Nos da algunas pistas el por qué lo odiaban. En el segundo punto, vuelvo a preguntar, ¿eran los sueños de José motivo para odiarle? ¿Era motivo suficiente para odiarle? Porque sus hermanos, ¿saben qué? En este caso sí lo era, porque los hermanos de José ya habían permitido, ya habían abierto esa puerta, habían permitido que el odio se anidara en el corazón de cada uno de ellos. Y en este segundo punto la lectura nos dice en Génesis 37, del 5 al 11, el por qué. Y dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. En el 9 dice, y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño. He aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces nos enseña
Pero vuelvo a la pregunta, ¿era motivo suficiente para quererle hacer tanto daño? Pregúntense. ¿Cómo reaccionarían ustedes poniéndose en el lugar de José? ¿Qué harían? ¿Se lo guardarían? ¿O harían lo que José? ¿Ven? Así es lo que dice. Eran los sueños de José tan malos o tan, ¿cómo pudiera decirlo? ¿O era suficiente motivo para odiarlo? Yo digo que no. Pero en la carne nosotros nos llenamos de ese enojo, nos llenamos de ese rencor, nos llenamos de envidia. Y eso es lo que los hermanos permitieron hacer. Y eso es de lo que se llenó su corazón. Y era lo que ellos sacaban hacia José. Porque José les dice la palabra que no le podían hablar con calma, que lo odiaban aún más. Y cada momento que José hablaba de otro sueño, les aumentaba el odio. Es impresionante todo lo que nos puede enseñar la palabra. Dice, no solamente lo odiaban. Yo no sé qué se les haga más fuerte, si odiar o aborrecer. Dice que lo aborrecían, llegaron a aborrecerlo más todavía. Entonces tenemos que tener cuidado en no permitir que se anide ese odio, ese rencor en nuestro corazón. Mis hermanos, yo se los digo, lo que pasa en mi vida, yo trato de desecharlo lo más pronto posible, porque no estoy dispuesto a que mi corazón se mantenga lleno de odio. El Señor dice, el Señor no te pide muchas cosas. El Señor lo único ¿qué pudiéramos darle a nuestro Dios que no sea de Él, para empezar? Oh Señor, te doy mi vida. La vida es de Dios, mi hermano. Oh Señor, te entrego mis fuerzas. ¿Quién te da las fuerzas? El Señor. Oh Señor, te entrego mis hijos y mi esposa. Esos manténlos, tú te dices, Señor. Pero a lo que voy es a esto. Las dos cosas una de las cosas que el Señor te pide, dice, hijo mío, dame tu corazón. Y ahí, mis hermanos, ¿por qué no lo pide? Porque nosotros somos fácil de que el corazón nos engañe. El Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. Los hermanos de José estaban llenos de odio en su corazón. Aborrecían a su hermano porque su padre lo amaba más. En su punto de vista. Y la Biblia lo dice así. Y otra cosa que el Señor nos pide es que le entreguemos nuestro pecado. Pero queremos entregar nuestro corazón y con el pecado nos queremos quedar. Y eso es lo que hacían los hermanos aquí, llenos de odio, llenos de rencor para con su hermano menor. Entonces, yo no creo que era suficiente motivo para odiarlo de esa manera. Bueno, de ninguna manera, porque yo creo que el odio nada más tiene una forma, una manera y ya. Odias y ya. Oh, a mi hermano no lo puedo ni ver, porque no sé, pero no lo puedo ni ver. No hace sentido. Tenemos que reconocer la raíz de ese enojo, la raíz de esa amargura. Ellos por una túnica de colores, ellos porque el padre lo amaba más, ellos porque no les gustaban sus sueños. A mí mi esposa cada rato me cuenta sus sueños y me encantan porque siempre aparezco yo. Sí, a veces no son tan agradables, pero siempre aparezco. Y eso es la importancia de los sueños. O sea, ¿de verdad los sueños de este hombre eran suficientes para que sus hermanos lo mataran? No, yo no creo. Y no fue una vez, 2 veces, más. Entonces, el punto número 3 y dice, los sueños de José eran motivo suficiente para matarlo. Es el punto número 3. Y sí, cuando se aborrece, como los hermanos de José le aborrecen, es suficiente para matarlo. Sí, después del odio y el aborrecimiento se puede llegar a planear un asesinato
Y eso nos lo dice la lectura en Génesis 37, del 12 en adelante. Y dice así. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José le respondió: busco a mis hermanos, y te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora, venid, matémosle y echémosle en la cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué serán de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo: no lo matemos. Les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José, a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas venían de Galar, y sus camellos traían aromas, bálsamos, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que le matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sean nuestras manos sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidas. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron su túnica con la sangre. Enviaron la túnica de colores, la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicia sobre sus lomos, guardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos sus hijos, todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Todo lo que conlleva el odio, el rencor, hacer esto, a venderlo como esclavo. Mis hermanos, ¿de verdad me van a decir que era suficiente motivo para hacerlo? Pero a mí me llama mucho la atención todo lo que sus hermanos dicen. Si ustedes se dan cuenta, no estaban todos totalmente de acuerdo. Algunos, de repente Rubén decía: no lo matemos. De repente el otro buena gente dijo: mejor vendamos, le sacamos un dinero por él, ¿no? Entonces nos enseña que no estaban ya 100% de acuerdo. Primero sí, dijeron: vamos a matarlo. Dice el 20: matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Ahora pregúntense, mis hermanos, ¿qué hubiera sido del pueblo de Israel y truncan los sueños de José?
Entonces hubiera dicho, se acabó. O sea, no hubieran tenido esa oportunidad que el pueblo de Israel tuvo por todo esto. Pero vamos a ir más adelante donde vamos a ver todo esto. ¿Ves? Porque es interesantísimo todo lo que podemos hacer creyendo que estamos haciendo un bien. Dijo, no, pues matamos y se le acaban sus sueños para que se le quite lo presumido. Pero ellos no sabían todo lo que venía. Ellos no sabían el final de la historia como nuestro Dios lo sabe. Ahí la diferencia. Nosotros podemos tomar decisiones en las que no tenemos el final feliz. O no conocemos el final, más bien. Pero si hay una palabra que a mí me gusta repetirla y se las voy a repetir siempre. Todo obra para bien para los que amamos al Señor. No me diga, no, es que si me pasa lo que te pase, va a obrar para bien si amamos al Señor. O sea, la palabra de Dios no miente y yo lo tengo comprobado. Yo lo he comprobado porque es verdad. Así es de que, mis hermanos, dice que le quitaron la túnica de colores que tenía sobre sí. ¿Cómo creen que lo dejaron? No me contesten, nada más piénsenle. Y dice que se quitaron, lo tomaron y lo echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. O sea que la intención sí era matarlo. Aunque unos decían de repente que sí, otros que no, que dicen, pero la cisterna no tenía agua. Entonces la intención era matarlo. Estaban tan preocupados. ¿Se han puesto a pensar cómo se sentían los hermanos de José? ¿Bien preocupados? No, ¿cuán preocupados? Miren lo que dice el verso que sigue. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron que venía una compañía de ismaelitas. O sea, ellos no tenían ningún problema. Es más, hicieron un picnic. O sea, ¿cuál preocupación tenían? Ellos lo que querían era deshacerse de un soñador, deshacer los sueños de un joven, porque ni siquiera era un adulto. Bueno, en ese tiempo era un adulto, joven, pero ya era un adulto. Entonces, no había preocupaciones, no había temor de eso. Ellos lo que querían era, ya lo echamos ahí, ahora vamos a comer. ¿Se preocuparon de si su hermano tenía que comer? No, a ellos no les importaba eso. A ellos no les importaba que ya lo tenían ahí y que ahora iban a comer. Es como si se hubieran tomado un break, que vamos a tomar un reposo porque hemos trabajado mucho planeando cómo deshacernos de nuestro hermano y todavía no hallaban la forma, hasta que a Judá se le ocurrió la idea. Dijo, bueno, ¿para qué nos manchamos las manos de sangre? Mejor vendámoslo y hagamos un dinerito extra. Entonces todo esto, mis hermanos, todo esto es lo que vivía José. Todo esto es lo que el Señor iba preparando en la vida de José. Todo esto era lo que el Señor estaba haciendo sin que nadie supiera su plan perfecto. Así es de que hemos visto cómo los hermanos intentaron matarlo, cómo los hermanos intentaron deshacerse de él, al final lo vendieron. Y ahora vamos a ir al capítulo 45. Cuando lo tengan, díganme amén. El encabezado de mi Biblia dice: José se da a conocer a sus hermanos. Lo más importante, mis hermanos, si ustedes les sugiero que apunten los versos y los estudien. Esta es una historia hermosa, una historia tan interesante. Pues si bueno, pero yo nunca voy a tener 11 hermanos, no importa. El resultado que ustedes van a ver es para estudiarlo a fondo y poderle sacar todo el jugo que tiene esta. ¿Cuántas veces han escuchado hablar de José? ¿Cuántas veces han escuchado hablar de los hermanos de José? ¿Ve? Pero, ¿qué han sacado en claro? Yo sé que han sacado algo, pero yo en esta tarde los quiero invitar porque quiero que saquen el máximo de este compartir. Entonces dice el capítulo 45.
No podía ya José. Bueno, voy a hacer un pequeño recuento de antes. Ya habían venido los hermanos a buscar alimento, ya los había hecho sudar con todo lo que les había hecho, regresando el dinero en los costales, después la copa de donde él tomaba. Entonces él ya no aguantaba más cuando vinieron. Pidió que viniera su hermano, que trajeran a su hermano, hijo de la misma madre, porque era su hermano. Bueno, era su hermano, punto. No quiero volver atrás y decir lo que les digo que no me gusta decirlo de ese modo. Entonces, todas esas cosas pasaron en ese tiempo. Todas esas cosas. Entonces, después de que él estuvo haciendo todo eso, de que José los hizo pensar a sus hermanos, ver las reacciones de sus hermanos y estarlos trabajando, porque ellos no sabían quién era ese hombre tan influyente, pero él los reconoció inmediatamente. Entonces aquí él se da a conocer. Se da a conocer, dice que se da a conocer a sus hermanos. Y dice el 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle, porque estaban turbados delante de él. Fíjense qué interesante. La primera pregunta de José acerca de su padre. Era su preocupación. ¿Vive aún mi padre? Y dice que los hermanos no pudieron contestarle porque se quedaron trabados, se quedaron espantados, se quedaron diciendo, ahora este nos va a matar, ahora este se va a vengar de nosotros. Entonces, y dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Aquí les recuerda lo que hicieron. Dijo, ¿se acuerdan si ustedes me vendieron? Y dice, ahora pues, no se pongan tristes, ni les pese haberme vendido acá, porque para perseverancia de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. José estaba feliz, los hermanos no estaban muy felices de verlo. Los hermanos decían, ven, José les decía, arrímense, ellos decían, joder, si me arrimo. No, José estaba limpio en su corazón, mis hermanos, y no sentía ese enojo. Es más, aún les dice, no se pongan tristes, no fueron ustedes quienes me mandaron aquí. Entonces, sigue diciendo, dice que faltan 2 años, 5 años, apenas van 2 años de hambre y todavía les faltan 5. Y dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué hubieran dicho ustedes si fueran los hermanos de José? ¡Wow! Ahora tenemos un hermano influyente. Ahora tenemos comida. Porque sabían que todo dependía de él. Cuando ellos vinieron por primera vez a comprar comida, que no sabían quién era, sabían que dependían de lo bien que lo vieron, de la gracia que ellos encontraron delante de ese hombre. Pero lo que ellos no sabían, que ese hombre los amaba porque era su hermano. ¿Ven? Entonces, es impresionante cómo José fue tejiendo todo esto con la ayuda de nuestro Dios para que esto se llevara a cabo según el plan de Dios, porque dice, no fueron ustedes, fue Dios.
me adelantó para que ustedes pudieran tener salvación. Y Dios me envió delante de ustedes. Y luego les dice en el 9, dense prisa, ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Mis hermanos, ¿cómo reacciona el papá? Ahorita vamos a ver cómo reacciona, pero hago la pregunta, si ustedes fueran el padre de José, ¿cómo reaccionarían? ¿Cómo reaccionaría? Después de, ¿cuántos años les parece? ¿15? ¿15 años después de que él lo consideraba muerto? Y ahora le dicen, vive. Entonces, le dice, y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haré pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín y sus hermanos y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos y haced esto, cargad vuestras bestias e id y volved a la tierra de Canaán. ¿Puede ser un paro aquí? Y dice que besó a sus hermanos y lloró sobre ellos, sobre su cuello. ¿Ok? En ningún momento se ve que los hermanos dijeran, hermano, perdóname, perdónanos. Ninguno de ellos pronunció esa palabra. Y ahora me queda claro lo que hace unas semanas mi hermano Miguel decía. Cuando decían, soy tu hermano, eres mi hermano. O sea, que cuando tienes ese amor, ni siquiera necesitas oír la palabra perdóname, porque los estás perdonando por lo que es tu sangre. En ningún momento yo veo aquí que los hermanos han dicho perdónanos. Pero sí dice que hablaron. Sí dice que hablaron. Y dice, tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda a hacer esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traer a vuestro padre y venid. No os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan, comida para su padre en el camino, y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo, no se vayan peleando por el camino. O sea, José conocía a sus hermanos, de seguro que iban discutiendo, no, yo no quería, tú dijiste que lo matáramos, aún sabiendo que él vivía. Ellos iban recordando ese momento y diciendo, no, pues yo nomás dije que lo vendiéramos para sacar unas monedas, ustedes querían matarlo. Y la verdad, yo me imagino esa plática de esos hombres en el camino. ¿Ok? Y se subieron a Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía.
Y ellos le contaron todas las palabras de José que él había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para ellos, para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré, le veré antes que yo muera. ¿Ustedes se imaginan todo lo que ese hombre pasó en esos 15 años? El poder, el creer que su hijo estaba muerto, pero no tener esa seguridad. ¿Ustedes se han puesto a pensar lo que eso significa? Por eso cuando los hijos le dijeron, no les creía, pero viendo todo lo que llevaban con ellos, dijo: estos no son tan buena gente para traerme todo esto. Entonces mi hijo José vive. Fue cuando dice que su espíritu revivió. Entonces, ¿cómo había vivido Jacob sus últimos años? ¿Muerto? ¿Un espíritu triste? Su espíritu muerto, más bien, porque dice que su espíritu revivió. Se cobró ánimo al saber que su hijo estaba vivo. Mis hermanos, mucha enseñanza lo que nos da la palabra. Tantas cosas que nos pone a reflexionar, ¿sí o no? Hemos entendido que hay muchos problemas en las familias. Y mientras estemos vivos va a haber problemas. Pero tenemos un Dios que es más grande que todos los problemas. Tenemos un Padre que todo nos sustenta. Tenemos un Padre maravilloso, el que está al pendiente de todo lo que nosotros podamos necesitar. Es más, voy a ir aún más lejos. Está al pendiente de todo lo que nosotros queremos. No nos da todo lo que queremos, pero sí todo lo que necesitamos. Y algunas cosas que queremos, no todas, porque a veces queremos para gastarlo nada más en nuestras cosas, nada más, por eso no lo recibimos. Mis hermanos, el poder hacer, el poder tener un corazón como el que José construyó en ese tiempo. Vuelvo a repetir lo que les dije en el principio. El odiar o el traicionar o ser traicionado te da la oportunidad de pedir perdón y de perdonar y de volverte con un corazón limpio. Quiero cerrar con esto. Quiero cerrar con esto porque me parece muy interesante, muy importante el mensaje que el Señor nos da en esta palabra. Y quiero que se lleven algo. Yo no sé qué es lo que se van a llevar de todo lo que han escuchado, pero en el cierre yo quiero que recapaciten, que mediten en la palabra y sepan que hay mucho de donde que tomar, y que sean ustedes los que decidan qué se llevan de esa enseñanza. Y es ¿con qué se quedarían? ¿Con lo malo de los hermanos de José? Yo no me quedaría tampoco con lo bueno de José, ni con el favoritismo de un padre terrenal. En este cierre, mis hermanos, para puntualizar, para resaltar lo bueno de nuestro Señor, lo maravilloso de nuestro Dios, lo hermoso de nuestro Padre Celestial, porque Él tenía todo bien planeado, y no para que José no sufriera, lo tenía planeado para salvar a toda una nación. Así que, mi hermano, mi hermana, si estás pasando momentos difíciles, recuerda la historia de José. Cobra ánimo, porque el Dios que planeó la vida de José es el mismo Dios que planeó tu vida, la mía, y tu historia, y mi historia aún no termina. Mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Amén.
hermanos se pueden poner de pie. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias, Padre, por tener un bendecido día de hoy. Gracias por tu palabra del día de hoy también. Hoy pudimos gozarnos entre manos de tu palabra y estos cánticos. Señor, hoy en este momento te entregamos nuestros diezmos y ofrendas y que durante los días que vienen